Hay ciertas afirmaciones que van a ser fundamentales para entonces entender esto del realismo externo en Searle. La primera es, bueno, la definición, ya esto es como de alguna manera fácil de entender, en tanto que de alguna manera ya la hemos venido explicando, ¿verdad? El realismo externo se va a definir, o vamos a entender el realismo externo precisamente como la afirmación que dice que existe el mundo independientemente de nuestras representaciones del mundo, ¿verdad? Eh, por eso es que es externo, ¿verdad? Esto recuerda un poco a Kant en relación con el sentido externo, ¿verdad? El sentido externo nos sitúa con algo que nos topamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el realismo externo es la explicación que parte del hecho de que efectivamente existe esa realidad que nos estamos topando, ¿verdad? Dos, hay representaciones del mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir representaciones del mundo? En Kant habíamos hablado de que generábamos contenidos mentales a partir de nuestra interacción con las cosas. Estas representaciones son básicamente, están básicamente relacionadas con nuestras formas de conocer. Las representaciones de mundo también tienen que ver con cómo esa relación que tenemos con esas cosas que están ahí en ese exterior, con las que nos topamos, generan en nosotros de alguna manera una respuesta. Esta respuesta es lo que hemos llamado de alguna manera contenidos de conocimiento, ¿verdad? Ahora, para hacer va a ser importante distinguir entre dos tipos de intencionalidad que habría en las representaciones. Una que es intrínseca, según Searle, esta tiene que ver con creencias y percepciones, y otra que es derivada, que tiene que ver con mapas y con enunciados. La primera, que tiene que ver con creencias y percepciones, tiene que ver con, voy a decirlo así, se compromete un poco más con poder describir cuál es la postura o cuál es la perspectiva o las perspectivas a partir de las cuales los individuos, los sujetos, generan ese tipo de representación, ¿verdad? Por eso es que en una creencia, eh, cuando nosotros explicamos una creencia, no estamos describiendo solamente el contenido de la creencia, lo que la creencia dice. Cuando nosotros estudiamos creencias, de alguna manera también estamos explicando a los individuos que la sostienen, ¿verdad? Este, las percepciones, pues obviamente siempre son relacionales, siempre son, siempre están en perspectiva de quien las tiene. Ahora, la intencionalidad derivada, la que tiene que ver con mapas o con enunciados, tiene un compromiso que trata de ser un poco más objetivizante, ¿verdad? O sea, vamos a ver, el mapa, cuando uno revisa un mapa, se supone que el mapa tiene que ser un fiel descriptor de lo que uno se va a encontrar en lo que está ahí, ¿verdad? En lo que está en lo que está siguiendo, ¿verdad? Porque sería muy problemático si los cartógrafos fueran muy dados no sé, a darle rienda suelta al arte, digamos, y simplemente, qué sé yo, ven un cerro e interpretan ese cerro como el lugar más feliz del mundo, y entonces a partir de esa felicidad que les genera ese cerro, representan en el mapa lo que está ahí, ¿verdad? El problema es que un mapa está hecho con una intención de que cualquier persona que tenga las habilidades o el conocimiento para leerlo, más o menos, vamos a decirlo así, pues, y ojo que lo estoy diciendo todo con mucho cuidado, para que todo mundo pueda leer lo mismo con ese mapa, ¿verdad? Los enunciados también, digamos, las explicaciones a propósito de, por ejemplo, las fórmulas matemáticas, un enunciado con intencionalidad derivada también sería, por ejemplo, una receta de cocina. Aun cuando no todas las personas no cocinan igual, ¿verdad? Si en una receta de cocina dice que hay que echar 3 huevos y uno dice, no, yo no le voy a echar 3 huevos, le voy a echar 4 brócolis enteros, ¿verdad?
y con eso sustituyo los 3 huevos, pues es evidente que pues, la receta no va a quedar igual. Si es que queda algo, digamos, después de cocinar de esa manera, ¿verdad? Entonces, esos 2 tipos de intencionalidad van a ser importantes porque de alguna manera describen ese nivel de intencionalidad, o mejor dicho, el nivel de compromiso de lo subjetivo en ese tipo de intencionalidad. O el nivel del compromiso con lo objetivo de la intencionalidad que hay a la hora de generar diferentes cosas. Ahora, la tercera cosa importante con el realismo externo, ¿verdad? Es que estas representaciones que vimos en el punto 2 se van a relacionar con los estados de cosas que estarían descritos de alguna manera o presentados de alguna manera en el punto 1. Y acá hay un problema que es importante para hacer, que es el contenido de verdad de las proposiciones, ¿verdad? Ya esto lo hemos venido viendo. Como cuarta cosa, que las representaciones puedan ser asumidas de manera, por lo menos convencionalmente, distinta, es irrelevante para lo que las representaciones describen de las cosas, ¿ya? Hay muchos ejemplos culturales, pongo uno. Este me llamó mucho la atención cuando lo escuché porque yo no lo había notado. En la escuela está nuestro colega, Roberto Fragomeno. Cuando yo conocí a Fragomeno, en las clases que yo conocí a Fragomeno, una vez que estaba hablando de este tipo de cosas, él puso un ejemplo que siempre me ha parecido muy curioso. Y él decía que a él le llamaba mucho la atención cómo en el himno nacional se hablaba de el límpido azul del cielo de Costa Rica en un lugar a donde el cielo pasa gris y lloviendo como 6 meses al año, ¿verdad? Y él decía, solo desde el punto de vista cultural y simbólico, a ustedes se les puede ocurrir que el cielo de ustedes es azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa más gris que azul, ¿verdad? Básicamente, decía Fragomeno. Y yo nunca me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Independientemente de qué color es el cielo, es obvio que en el himno nacional obviamente es muy una libertad poética de la letra del himno decir que el límpido azul del cielo. Por cierto, ahorita estoy viendo por la ventana y no hay un límpido azul, hay un poco sucio gris, digamos así, en el cielo en este momento. Ahora, las representaciones, digamos, lo que nos dicen es también, de alguna manera, cuáles son los parámetros mediante los cuales esas descripciones se refieren a la cosa. Voy a dar un par de ejemplos más. Uno es de la Odisea y otro del Cantar de los Nibelungos. En la Odisea, cuando hacen las hecatombes, cuando se habla de las hecatombes y de que van a sacrificar a los bueyes, se habla de que van a vertir su negra sangre, ¿verdad? Y ahí lo que quieren decir es que es una sangre muy oscura, pero la referencia a la sangre que uno tiene generalmente es a que es roja, no negra, ¿verdad? Entonces eso es como curioso, ¿verdad? O por lo menos llama la atención cuando uno ve la referencia a la negra sangre. Y en el Cantar de los Nibelungos, muy curiosamente también, la referencia al oro que tiene, que está en la cueva donde está el dragón, ¿verdad? El oro que cuida el dragón, es muy curioso porque la referencia que hacen en este texto es al rojo oro. Y cuando describen el oro, lo describen de color rojo o rojizo. Y uno se pone a pensar, bueno, es que seguro es un oro de otro tipo, es un oro que tiene otros tonos. No, no, lo que pasa es que dentro de la mentalidad, digamos, cultural, ¿ya? Para ellos ese tipo de material es rojo. Otro ejemplo que podríamos tener es a propósito de nuestra cultura y la blanquitud de los ticos, ¿verdad? De que los ticos generalmente tenemos más o menos la noción de que somos blanquiticos. Bueno. Ahora, el punto es, todas estas son referencias a cosas. Las representaciones a las cosas pueden ser de muy distintos tipos, ¿verdad? Y eso lo que nos va a decir también es que
generamos a partir de, de objetos representaciones diversas, incluso divergentes entre sí. Y eso es una posibilidad. Que las representaciones sobre las cosas sean divergentes entre sí, no dicen absolutamente nada de las cosas, dicen algo de los modelos a partir de los cuales nosotros generamos esas representaciones. Como quinto punto, Searle va a decir que la objetividad epistémica no es fácil, que no es algo que simplemente podamos dar por descontado, ¿verdad? Y esto se relaciona con estos dos puntos anteriores, ¿verdad? De cómo las representaciones de la realidad se relacionan con nuestra manera de abordar esa realidad y con la manera en que construimos esas representaciones. Como sexto punto, aun cuando haya esa posibilidad de algún nivel de relatividad conceptual, ¿verdad? Hay ciertos ámbitos a donde tratamos de depurar, por así decirlo, esa relatividad, como para poder hacer referencia a contenidos que sean más o menos consistentes, sí, consistentes, independientemente de quiénes sean los individuos, los sujetos, o en qué contextos estén estos individuos y sujetos, haciendo las representaciones y las explicaciones a partir de los conceptos que utilizan para referirse representacionalmente a esos estados de cosas. Esto es porque el conocimiento pretende ser no arbitrario y por lo tanto el conocimiento pretende ser objetivo, tendríamos que decir. Ahora, habiendo dicho eso, hacer lo que le va a interesar también es entonces empezar a decir, bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo es que tenemos que entender el realismo externo en relación con estas representaciones posibles? ¿Verdad? Primero que nada, para hacer va a ser importante de que el realismo externo no sea una teoría de la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el realismo externo no tiene que ver con el contenido de nuestras proposiciones. O sea, vamos a ver, nosotros podríamos seguir describiendo los eclipses como un acontecimiento en el cual algún dragón cósmico se come al sol. ¿No? Que es una posibilidad explicativa, pero que tiene sus limitaciones y, y epistemológicamente problemática. Pero el problema es que el realismo externo no nos diría nada a propósito de la verdad de esa proposición, simplemente diría que esa es una proposición que se da a partir del hecho de que hay un fenómeno que queremos explicar, los eclipses en este caso. Segunda cosa, el realismo externo no es una teoría de conocimiento. ¿Por qué? Porque simplemente parte del hecho de que generamos contenidos mentales. No se compromete con algún tipo específico de formulación para estos contenidos mentales. ¿Se entiende? No explica cómo generamos los contenidos mentales, sino que asume que vamos a estar en posesión de ciertos contenidos mentales, de ciertas representaciones que van a tener una función determinada en nuestro conocimiento del mundo. Tercero, como podemos generar diferentes tipos de representaciones y diferentes tipos de conceptos para el mismo tipo de cosas, podemos decir que diferentes lenguajes sirven lo mismo para generar las representaciones del mundo que hacemos. Y el realismo externo no tiene nada que ver con explicar cómo operan esos lenguajes y cómo esos lenguajes hacen posibles las representaciones del mundo. Por eso el realismo externo tampoco es una teoría del lenguaje, ¿verdad? Porque cómo expresemos los contenidos representacionales es absolutamente irrelevante para la existencia de cosas y para nuestra referencialidad de ellas, digámoslo de alguna manera. Lo cual nos deja con la propuesta, y esta es la importancia que tiene esta propuesta para el curso, es que el realismo externo es realmente una teoría ontológica. Lo que nos dice es una forma de ser de las cosas que existen como hechos dados independientemente de que nosotros nos las representemos. En ese sentido, entonces, vean que el realismo externo
como propuesta ontológica y como explicación ontológica, de alguna manera lo que nos sitúa es con la existencia de las cosas como condición de posibilidad, tan siquiera de que exista una teoría de la verdad, una teoría del conocimiento y una teoría del lenguaje. ¿Por qué? Porque es precisamente porque hay cosas, el haber de las cosas es una propuesta ontológica, ¿verdad? De cómo las cosas se dan, de cómo las cosas son, ¿verdad? Y a partir de eso es que, primero, podemos generar proposiciones que eventualmente podrían ser verdaderas o falsas. Y ahí ahí estaríamos actuando en función de la definición y el uso de algún tipo de teoría de la verdad. Pero presupone el hecho de que existan cosas antes. El realismo externo no le interesa ver cómo es que conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente parte del hecho de que hay ciertas cosas antes que podemos conocer. Por eso es que el realismo externo, digamos, parte del hecho de que, o más bien, la teoría del conocimiento tiene que partir del hecho de que hay cosas que conocer, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Y con el lenguaje la explicación es lo mismo, ¿verdad? O sea, es gracias a que existen cosas que nos vemos en la necesidad de recurrir a una herramienta como el lenguaje para poder referirnos a ellas. O al menos esa es la propuesta que tiene esta postura de realismo externo de Searle. Esta tercera, bueno, cualquiera de estas tres posturas pueden ser eventualmente objetadas, ¿verdad? Pero estos son los puntos de referencia que va a tener, Searle. A partir de aquí, Sergio se va a dedicar después, bueno, va a generar un poco más de explicación, pero después, en el capítulo 8, va a relacionarse precisamente con si se puede efectivamente evidenciar que el realismo externo que efectivamente podemos partir del realismo externo como una postura más o menos sensata. Eso lo veremos con el capítulo 8 en la próxima clase. No sé si habrá alguna pregunta, si les queda algún comentario o alguna duda. ¿Todo bien, como dicen ahora? Sí, sería que con esto ya me queda más claro porque ahora la respuesta de si cabe la teología en este realismo externo. Vea que, en todo caso, el realismo externo no podría comprometerse ni con la afirmación de que existe, ni con la afirmación de que no existe una divinidad propiamente hablando, sino que parte del hecho de que en caso de que Dios exista, sería parte de esa cosa de eso que llamamos realidad, simplemente. Lo que tendríamos lo que tendríamos que tener a mano serían las herramientas para poder efectivamente evidenciar, demostrar, ubicar esa divinidad en esa realidad. De eso es de lo que se trataría, para que la explicación fuera consistente. En eso estaba cayendo un cuento. Ok, perfecto. Bueno, pues qué dicho. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces quedamos aquí, como siempre, muy agradecido por su atención y nos veríamos el próximo martes.